Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video es para hacer un breve resumen de lo que estamos pasando ya en primero y segundo como última unidad del segundo semestre, que son los mundos narrativos o mundos literarios que existen. ¿Cómo los podemos definir? Bueno, los definimos como las partes en que se divide el género narrativo según la realidad que exprese. Ya, esa es la definición de mundo narrativo o mundo literario. Nosotros vamos a ver algunos que existen, vamos a tratar de verlos todos y nos vamos a centrar en el de la ciencia ficción, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto, chiquillos, es que como ustedes ya manejan las diferencias entre el género dramático, el género lírico y el género narrativo, es más fácil poder entender de qué se trata esto. Ahora, si a alguno todavía le cuesta quizás identificar cuándo es narración, cuándo es dramática y cuándo es lírica, les animo a que puedan ver el video que explica eso, está en el aula virtual, ¿ya? Porque recuerden que los videos son siempre de apoyo a las clases. Ahora, si vienes a las clases, te vas a poder enterar mucho mejor de qué se tratan estos mundos narrativos. Recordemos siempre que los videos sirven para poder complementar un poco la información. Bueno, vamos a compartir una pantalla ahí que es con lo que vimos en clases, ¿ya? Esta es la tercera unidad del segundo semestre y la llamamos los mundos literarios o narrativos también. Voy a poner los dos nombres, ¿ya? Porque pueden ser conocidos de las dos formas. Ahora, cuando hablamos de narración, nos centramos inmediatamente en el género narrativo. Y cuando nos centramos en ese género, recordamos algunas características que tiene el género narrativo. Por ejemplo, el género narrativo tiene un narrador, ¿cierto? Es que es un elemento básico. También tiene personajes, también tiene un tiempo, un ambiente, ¿cierto? Característico, y también cuenta siempre una historia. Esas son como diríamos que son como las características más importantes del género narrativo. Entonces, siempre que hablamos de un texto que narra sucesos imaginarios, vamos a encontrarnos dentro de un mundo literario o de un mundo narrativo. Ahora, ¿cuándo hablamos de mundo? Cuando esta obra narrativa que cuenta una historia expresa una realidad determinada. Por ejemplo, si esa historia habla de naves espaciales, de extraterrestres, es el mundo de ciencia ficción. Ahora, si la misma historia habla de un dios que creó la luna, hablamos de el mundo mítico. Y si esa misma historia habla de la historia de una persona común y corriente que va a trabajar todos los días en micro, hablamos del mundo realista. ¿Se dan cuenta? Depende de la realidad que exprese ese texto narrativo, vamos a encontrar distintos mundos literarios o mundos narrativos. Bueno, vamos a tratar de ver todos los mundos que existen, ¿ya? Y vamos a empezar con los más conocidos, el mundo mítico y el mundo legendario. ¿Por qué con estos mundos? Porque nosotros estamos familiarizados con ellos, más de lo que uno piensa incluso. Todos hemos escuchado un mito y todos hemos escuchado alguna leyenda. Ahora, en la cotidianeidad, la gente normalmente tiende a decir que el mito y la leyenda es lo mismo, son sinónimos. Incluso se refiere, cuando alguien dice una mentira, dice que está diciendo un mito, pero en realidad un mito no es una mentira. Un mito pertenece al género narrativo y es un relato que intenta explicar algo. ¿Ya? Son propios de tiempos antiguos, de cuando la humanidad todavía no llegaba al estado que se encuentra hoy, en los cuales no existía una explicación racional para los sucesos en que el mundo estaba viviendo. Por ejemplo, por qué llovía, por qué salía el sol, por qué había luna, por qué había mar, por qué había peces. Todas esas explicaciones, la gente de tiempos antiguos no tenía una respuesta racional. Entonces, para poder dársela, recurrían a inventar o a darle una explicación religiosa donde usaban héroes, dioses, diosas, semidioses, etc. Y eso se transformaba en un mito. Por eso es que el mito tiene un carácter sagrado, como yo se los puse ahí, a diferencia de la leyenda, que no tiene un carácter sagrado. Ahora, quizá usted diga, pero yo no conozco ningún mito. Pero la verdad es que sí conocemos mitos. Por ejemplo, todos conocemos el mito de la pincoya, ¿ya? Ahora vamos a ver un video sobre ella para que sepamos a qué se refiere este mito y por qué es un mito, ¿ya? Lo vamos a ver inmediatamente, se los voy a compartir. Elegí la pincoya porque es un mito chileno, ¿ya? Y es una animación de una persona que hizo este mito y nos va a explicar cómo es esta historia y después vamos a analizar por qué el mito de la pincoya, el de la pincoya realmente es un mito y no una leyenda, ¿ya? Así que les voy a compartir el video.
Pongan atención, por favor. En la mitología de Chiloé, en el sur de Chile, Huenchula, que era la esposa humana del rey del mar, había tenido una niña a quien pusieron el nombre Pincoya, que era como el mar en un día de sol, bella como ninguna. Huenchula, la madre de Pincoya, quería llevar la casa de sus abuelos en tierra firme, pero el rey del mar le advertía que sobre la niña no podían posarse los ojos de cualquier mortal, pues podían suceder cosas imprevisibles. Ella salió del mar con su hija, llevando como cuna una gigante anémona, cubriéndola con un manto de algas. Los abuelos que la esperaban en la playa recibieron las explicaciones de la madre de por qué no podían verla. Ellos entendieron que no era un bebé cualquiera, que se trataba de la hija del rey del mar. Huenchula, la madre, les describía a sus padres cómo era la niña. Ellos se agacharon para ver la cuna más de cerca, pero el abuelo no soportó la curiosidad y de un momento a otro levantó la manta de algas que cubría a la niña. Al quedar descubierto, de pronto, bajo la mirada de los abuelos, se convirtió en una niña de agua y se fue diluyendo lentamente hasta convertirse en agua clara. Al ver lo sucedido, la madre angustiada gritó: «Hay que regresar el agua de mi hija al mar». Abuelo e hija levantaron la anémona llena de agua de niña y la depositaron en el fondo del mar. Huenchula, la madre, se internó llorando en el mar para contar al rey lo sucedido. De pronto, de las profundidades emerge poderoso el rey del mar. Ella intenta explicarle en medio de sollozos lo sucedido. «Tranquila, esposa mía, te dije que podrían suceder cosas imprevisibles. Mira a tu izquierda y entenderás lo mágico de mi reino». En una ola gigante apareció Pincoya, convertida en una bella mujer de cabellos rubios, cubierta con un manto de algas, danzando sobre el agua. La pincoya es una especie de hada protectora que guía a los pescadores cuando se pierden en la inmensidad del mar, indicándoles el camino de regreso con su deslumbrante halo. También en la mitología de... Muy bien, entonces, vamos a analizar ahora este mito de la pincoya que acabamos de ver ahí en esta animación. Primero, la pincoya es hija de un rey, el rey del mar, que vive dentro de la superficie marina, y de una mujer que es una pescadora, ¿cierto? Pero que también baja hacia el centro del mar. Esos son sucesos sobrenaturales, en realidad ninguna persona puede vivir debajo del mar, ¿ya? Sin embargo, los padres de Pincoya sí, tienen a esta niña y que cuando la van a mostrar a sus abuelos, que son seres terrenales, ella se disuelve en agua y se transforma. Sin embargo, el padre de Pincoya, como era el dios del mar, transforma esta maldición en una bendición y Pincoya se transforma en una especie de hada que protege a los pescadores cuando están perdidos. Y también, otra parte de la leyenda que no aparecía en la animación, es que Pincoya puede bendecir el mar y así provocar que exista una pesca mejor en un lado que en otro, dependiendo para dónde ella mire. Entonces nos damos cuenta que es un mito porque primero está explicando la creación de algo, o sea, está explicando la creación de esta hada milagrosa chilena que se llama Pincoya y que puede bendecir el mar para que salgan peces y también guiar a las personas que están perdidas. Tiene un carácter sagrado porque tiene dioses, tiene el dios del mar ahí junto con una mujer que es una mujer terrenal, que es la mamá de Pincoya que vive con este dios del mar, ¿ya? Y forma parte del arsenal de historias mitológicas que tiene Chiloé y Chile en general, por lo tanto, forma parte de la mitología chilena. Entonces, si se dan cuenta, tiene dioses, explica la creación de algo y por lo tanto le pertenece a lo que es un mito, no es una leyenda, ¿ya? Ahora, al compendio de mitos se le llama mitología. Como la Pincoya hay muchos mitos, si ustedes buscan, pueden buscar en internet si desean, existen muchos mitos griegos, mitos romanos, mitos chilenos, ¿ya? Donde se explica la creación de muchas cosas y también
tiene siempre dioses, diosas y seres sobrenaturales. Ya, al compendio, como les mencionaba, se le llama mitología, la mitología chilena, la mitología griega, la mitología romana, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la leyenda? Veámosla inmediatamente. La leyenda, por otro lado, a diferencia del mito, son relatos que se basan en un hecho real. Los mitos nunca se basan en un hecho real, son completamente inventados porque explican la creación de algo que no tenía una explicación racional. En cambio, la leyenda es un hecho real que luego es exagerado y se le atribuyen sucesos extraños o paranormales. Como son traspasados oralmente, o sea, de boca en boca, se le van haciendo modificaciones. Ustedes saben que cuando las cosas se traspasan de manera oral, sufren modificaciones. No explican la creación de nada, sino que son historias que pertenecen a una cultura determinada. En todas las culturas hay leyendas, de hecho existen lo que se conoce ahora como las leyendas urbanas, ¿cierto? Que pertenecen a ciudades específicas donde existen muchas leyendas. Chile tiene sus propias leyendas urbanas y existen leyendas también que son parte de un continente. Por ejemplo, La Llorona no solamente es una leyenda chilena, sino que existe también en México, en Colombia y en Venezuela. Entonces ahí encontramos que esta historia de esta mujer que llora por su hijo se repite en varios lugares. Diríamos que es como una leyenda americana, ¿ya? En Chile existen muchas leyendas y algunas de ellas son las que aparecen ahí. Yo les puse La Llorona, el Trauco, la rubia de Kennedy, el Caleuche, etc. Miren, vamos a ver un ejemplo de leyenda con la Quintrala. Quizá usted ha escuchado hablar de ella. Si no ha escuchado hablar, pregúntele a su mamá, pregúntele a su papá si conoce a la Quintrala. Y él le va a contar lo que sabe de ella. Yo le voy a mostrar esta leyenda de esta mujer chilena para que usted sepa quién era la Quintrala y para que pueda ver la diferencia con el mito de la Pincoya. Lo vamos a compartir inmediatamente acá. Aquí está. Vivió una poderosa mujer llamada En el siglo XVII vivió una poderosa mujer llamada Catalina de los Ríos y Lispergué, en la ciudad de Santiago de Chile. Se sabe que nació hacia el año 1600 y que sus padres fueron Gonzalo de los Ríos y Catalina Lisperguer Flores, ambos miembros de la nobleza. Era una joven de extraordinaria belleza. Sus exóticos rasgos eran producto de su sangre indígena y europea, alta, de tez blanca y penetrantes ojos verdes. Pero su atributo más llamativo era el cabello, casi del color de la sangre. Muchos lo comparaban con el quintral, una enredadera de flores rojas de la cual recibió el sobrenombre con el que hoy la conocemos. Pero a pesar de su hermosura, siempre había demostrado una parte cruel y sádica. Muchos la empezaron a temer, y a su alrededor pronto aparecieron los primeros rumores. Algunos aseguraban que había hecho un pacto con el diablo para mantenerse joven y bella hasta su muerte. Otros afirmaban que su abuela y su tía le habían enseñado a practicar la brujería y la magia negra, elaborando filtros y venenos. Una de sus retorcidas aficiones era enamorar a apuestos caballeros a los que después obligaba a batirse en duelo por su amor, provocando la muerte de muchos de ellos. Y luego de utilizarlos para sus perversas intenciones, hacía desaparecer los cuerpos con la complicidad de su familia. Gracias a su posición social fue esquivando la ley, hasta que fue acusada de asesinar a su propio padre. Se dice que cuando la Quintrala tenía unos 18 años, este cayó gravemente enfermo, y que la joven le preparó una cena sobre la que vertió un veneno que le causó la muerte. A pesar de que una de sus tías reportó el crimen a las autoridades, Catalina nunca fue inculpada, bien por falta de pruebas o por las influencias de la familia que hicieron acallar los rumores. Tras la muerte del padre, quedó bajo la tutela de su abuela. Esta, viendo la crueldad de su nieta, decidió buscarle un buen hombre con el que pudiese encaminar su vida. Tenía 22 años cuando se casó con Alonso Campofrío de Carvajal y Riveros, un adinerado coronel español. Gracias a la fortuna de ambos, la pareja rápidamente escaló posiciones en la sociedad. Ambos se instalaron en La Ligua, una de las fincas familiares de la Quintrala y el lugar donde continuó sus siniestros actos con la complicidad de su marido. Allí también dio a luz a su primer y único hijo, que murió antes de cumplir los 10 años en circunstancias poco claras. La muerte la siguió acompañando. En 1650 ya era viuda y años más tarde fallecería su hermana, con lo que se convirtió en dueña de gran parte de las tierras familiares. Fue tras convertirse en terrateniente cuando empezó a desatar toda su crueldad y sadismo hacia sus trabajadores. Los azotaba hasta hacerlos sangrar, los quemaba y los humillaba. A los hombres les llegaba a cortar la lengua y a las mujeres los pechos. Un gran número de estas torturas acababan en la muerte,
ante lo que la Quintrala culpaba a alguno de los trabajadores, que eran juzgados con gran severidad y solían acabar en la cárcel o ahorcados en la plaza, ocultando los crímenes de su ama. Su crueldad llegó tan lejos que muchos de sus siervos se rebelaron y huyeron a los montes. Pero la cruel dama los mandó a buscar y traerlos de vuelta, para castigarlos hasta la muerte. A pesar de las continuas denuncias de abusos, la Quintrala nunca fue llevada ante la justicia, ya que tuvo un trato de favor entre jueces y letrados y por parte de familiares con cargos influyentes. La leyenda dice que en su lecho de muerte se mostró arrepentida y que pidió clemencia por su alma. Donó gran parte de su fortuna a la fe, y con su dinero se celebraron más de 1000 misas en su memoria y en la de los sirvientes a los que había maltratado, esperando ser perdonada por sus pecados. Hoy en día, la historia de la Quintrala sigue envuelta en un halo de misterio, y es posible que muchos sucesos se hayan magnificado o inventado. Sin embargo, es innegable que su nombre sigue produciendo escalofríos entre las gentes de Chile, como si en cualquier momento su larga melena carmesí se dejase ver de nuevo. Muy bien, esa es la leyenda de la Quintrala. Es distinta a la que vimos antes, ¿se dan cuenta? En la primera vimos el mito de la Pincoya, y ahí vimos cómo esta mujer, hija de padre de un rey, de un dios del mar y una mujer, ¿cierto? Se convertía en una hada de gente de allá del sur. Bueno, aquí vemos otra historia distinta. Vemos el caso de una mujer sobre la que se tejen muchas historias, ¿cierto? La Quintrala. Ya, es una leyenda. ¿Por qué? Porque primero está basada en un hecho real. La Quintrala existió realmente, vivió en Chile y vivió en el lugar que se dice que vivió. Fue hija de las personas que se dice que fue hija. ¿Ya? Existen datos que lo confirman, datos biográficos, históricos que confirman la existencia de la Quintrala, a diferencia de la Pincoya. Nadie tiene ningún dato específico o real de que la Pincoya exista realmente. En cambio, de la Quintrala sí hay datos históricos que prueban su existencia real. Ahora, ¿cuál es la diferencia aparte de esa? Que en el caso de la Quintrala se le atribuyen cosas que en realidad quizás nunca hizo. Quizás no era tan mala como se decía, o quizás era peor. Nadie lo sabe porque como esto ha sido de boca en boca, esta historia de la Quintrala, se han ido modificando ciertas cosas de la misma historia. ¿Ya? Eso lo hace distinto. Y no tiene ningún carácter sagrado porque el caso de la Quintrala no explica nada que tenga que ver con lo sagrado de un pueblo. No explica la creación de nada, a diferencia de la Pincoya que sí explicaba la creación de algo. ¿Ya? En el caso de la Quintrala no aparecen dioses, ni diosas, ni semidioses, ni héroes, ni nada. Simplemente es una historia que fue verdad, tiene un hecho real como base, pero ha sido transformado. Bueno, hay muchas más leyendas chilenas y mitos chilenos, así que les animo, chiquillos, a que los puedan conocer para que sepan un poco más de qué se tratan estas historias que están dentro de nuestro imaginario colectivo como chilenos, ¿ya? Y existen otras leyendas y otros mitos que son internacionales y que también es bueno que los conozcan. Ahora, las diferencias principales entonces entre el mito y la leyenda las vamos a anotar acá abajo como resumen. Las diferencias principales entre el mito, para que nos quede claro, ya que no son lo mismo, un mito y una leyenda. Mito y la leyenda son, primero, el mito tiene un carácter sagrado, ya que tiene dioses y explica la creación de algo. La leyenda es netamente de entretención. No explica la creación de nada, solamente es para entretener. ¿Ya? No tiene carácter sagrado tampoco. Eso lo vamos a poner porque es la gran diferencia. Esas son las diferencias fundamentales que existen entre el mito y la leyenda. Que el mito tiene un carácter sagrado, la leyenda no, y que el mito tiene dioses y explica la creación de algo, y la leyenda no, simplemente tiene un fin de entretención, principalmente. Ahora, ¿tienen similitudes? Sí. Las similitudes entre
del mito y la leyenda son, lo voy a anotar al tiro acá abajo, ¿ya? ¿Cuáles son las similitudes o en qué se parecen? Primero, las dos pertenecen al género narrativo, ¿cierto? De eso estamos hablando, de los mundos narrativos. El narrativo. Eso es lo primero. Y los dos pertenecen a la cultura de un pueblo. ¿Ya? Esas son las similitudes. Por un lado, las dos pertenecen al género narrativo porque son historias que se cuentan, una para explicar algo y otra para entretener, pero ambas pertenecen a la cultura de un pueblo. Un pueblo, sea del lugar que sea, tiene la base de su cultura sobre leyendas y mitos que se han formado. Nosotros vimos dos de Chile, pero si ustedes se van a México, si ustedes se van a Ecuador, a Bolivia, a Perú, van a encontrar mitos y leyendas propios de ese lugar también. Y como vimos, también existen lo que se conoce ahora como las leyendas urbanas, que son propias de una ciudad. Y eso hace que sea parte de la cultura de un pueblo o de una ciudad específica. Eso serían como las similitudes que tienen el mito y la leyenda. Bueno, existen otros mundos narrativos, que son los que vamos a seguir viendo en clases. Así que, chiquillos, les animo, por favor, a que no se pierdan las clases. Recuerden que los videos son solamente para ir repasando la materia o para ir viendo, complementando un poquito si nos quedó algo en el aire. Pero las clases nos sirven para poder entender mucho mejor y ahí hacen las preguntas que necesitan. Espero que les sirva mucho el video, que está hecho con harta dedicación y que no falten a clases porque ahí podemos aprender mucho más. Cualquier duda o consulta que tengan, siempre estoy disponible en el aula virtual, así que espero sus mensajes y yo durante el día les puedo ir respondiendo. Cuídense, que estén muy bien.